A ver, ¿dónde está la tumba de la Virgen María? Suena a que debería ser una pregunta fácil, ¿no? Pero la realidad es que la respuesta nos mete en un laberinto de textos que se creían perdidos, de hallazgos arqueológicos que sorprenden y de cómo la fe ha ido cambiando durante siglos. La idea aquí es, pues, intentar desentrañar este misterio. Y sí, esa es la pregunta clave. Pero lo curioso es que al buscar la respuesta, lo que uno encuentra es algo mucho, mucho más fascinante que una simple coordenada en un mapa. Nos topamos de frente con la forma en que se fueron construyendo las creencias, las ideas, todo en los primeritos siglos del cristianismo. Ok, para ponerle orden a esto, vamos a seguir un camino. Primero, la era del silencio. Luego, cómo surgen las primeras historias, y de ahí cómo eso se vuelve un lugar de peregrinación. Después nos metemos de lleno a las tradiciones en competencia y cerramos con la pregunta del millón, autenticidad y orígenes. Y bueno, arrancamos. Lo más curioso de todo esto es que la historia no empieza con un había una vez, sino con un silencio total. Y ese vacío en los textos más antiguos, créanme, es la clave para entender todo lo que vino después. El punto de partida es así de simple y a la vez así de complicado. El Nuevo Testamento no dice nada. Pero nada de nada. Ni cómo murió María, ni cuándo, ni mucho menos dónde. Y claro, este silencio absoluto dejó un hueco enorme que la gente, la tradición y las leyendas pues se apuraron a llenar. Y ojo, no es que no se supiera al principio. Pasaron casi 400 años y la cosa seguía igual. Estamos hablando de que Epifanio de Salamina, que no era cualquier persona, era uno de los teólogos más importantes de su época, lo único que pudo decir fue esto: nadie conoce su fin. Así de claro, nadie tenía la menor idea de qué había pasado con ella. Y bueno, ya sabemos cómo es esto. Donde hay un vacío, algo llega a llenarlo. Y aquí lo que llegó fueron historias. Un montón de historias. Empezaron a circular narrativas súper detalladas sobre la muerte de María, lo que se conoce como su dormición. Estas venían en textos que llamamos apócrifos, o sea que no entraron en la Biblia oficial, pero se hicieron popularísimos. Ahora, lo interesante es ver las fechas. Las primeritas historias aparecen siglos después de que María vivió, y los manuscritos que tenemos hoy, los que sobrevivieron, son todavía más recientes. Este espacio de tiempo, esta brecha, es crucial porque fue el caldo de cultivo perfecto para que las leyendas no solo nacieran, sino que crecieran y se fueran transformando. Y aunque había varias versiones, muchas de estas historias apócrifas tienen como una columna vertebral en común. Pensemos en los elementos, que si un ángel le avisa que va a morir, que los apóstoles llegan de la nada de todas partes del mundo de forma milagrosa, que Jesús mismo aparece para recibir su alma, y este detalle medio raro de un hombre que intenta atacar el féretro y quede herido, y al final que su cuerpo es dejado en una tumba en Getsemaní. Todos estos elementos súper dramáticos y milagrosos crearon una especie de versión estándar de la historia que, claro, atrapó a todo el mundo y puso a Getsemaní en el mapa. El siguiente paso era casi inevitable. Las historias, que estaban en los textos, tenían que pasar a la piedra. O sea, cómo estas leyendas se empezaron a conectar con lugares reales, físicos, en Tierra Santa, y cómo eso llevó a construir iglesias que básicamente hicieron las leyendas tangibles. Uno de los primeros lugares que se construyó fue la iglesia de la Catisma, que significa el asiento. Y lo curioso es que no era para recordar su tumba, sino un lugar donde supuestamente se sentó a descansar. Un simple descanso en el camino. Esto es súper importante, porque nos deja ver ese primer paso de cómo las historias se van pegando a lugares concretos. La geografía se convierte literalmente en un mapa de la fe. Y aquí es donde la arqueología entra en juego, y a veces le da una vuelta a todo. Resulta que por décadas, todo el mundo pensaba que la Catisma estaba en un sitio llamado Ramat Rahel. Pero, sorpresa, en los 90 excavan en otro lugar, Mar Elías, y encuentran una iglesia con una roca enorme justo en el centro. Un detalle que embonaba perfecto con lo que contaban los peregrinos de la antigüedad. Así que hubo que borrar y volver a dibujar los mapas. Bueno, pero regresemos a la tumba. Todo apunta a que la iglesia principal en Getsemaní, la que marca el lugar, se construyó después de un evento clave, el Concilio de Calcedonia en el 451. Este concilio le dio un estatus importantísimo a María. Entonces, construir esa iglesia fue como poner el sello final. Fue el momento en que una leyenda se convirtió en un destino, un lugar de peregrinación, de piedra y concreto. Hasta aquí todo parece más o menos lineal, ¿no? Hemos seguido una cronología, pero justo aquí la cosa se tuerce, porque si las tradiciones ya están grabadas en piedra, la pregunta es, ¿cuál de todas? Si la tumba está en Getsemaní, ¿exactamente qué historia es la que cuenta?
porque como vamos a ver, no había una sola historia, había varias y se peleaban entre ellas. Muy bien, ahora sí, vamos a abrir la caja de Pandora. Vamos a desempacar estas leyendas, porque aquí es donde el asunto se pone bueno. Resulta que no es que hubiera una historia oficial y ya, para nada. Había varias, y eran rivales. A ver, chequemos esto, porque las diferencias no son cualquier cosita. Por un lado, tenemos las tradiciones de la Palma, que dicen que murió en Jerusalén y que su cuerpo se fue al paraíso de volada. Luego, las de Belén, que fue en Belén, y que de la Asunción mejor ni hablamos, no dice nada. Y para complicarlo todo, llegan las tradiciones coptas con una idea completamente distinta. 206, hay que quedarse con ese número. Para la tradición copta, este número lo es todo. Ellos creían que pasaron 206 días entre que María murió y que su cuerpo fue llevado al cielo. Y esto no es un detallito de calendario, ¿eh? Es una forma de pensar totalmente diferente, una teología entera sobre qué pasó con su cuerpo después de morir. Entonces queda claro, ¿no? No estamos hablando de pequeñas variaciones de la misma historia, para nada. Son, digamos, historias completamente distintas que nacieron por separado y que competían entre sí, cada una con su propia teología, sus propias ideas y, por supuesto, su propia gente defendiéndola a capa y espada. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final. Vamos a meternos a los orígenes, a la pregunta por la autenticidad. ¿De dónde salieron estas historias? Y sobre todo, ¿por qué algunas de ellas eran vistas como problemáticas, por no decir peligrosas, por las autoridades de la Iglesia? Para entender por qué no les gustaban, hay una palabra clave: heterodoxo. Suena complicado, pero solo significa otra creencia. O sea, cualquier idea que se saliera de la línea que se estaba marcando como la correcta, la ortodoxa. Y resulta que las primeras historias sobre la muerte de María estaban hasta el tope de ideas heterodoxas. Y aquí es donde uno entiende la desconfianza de la Iglesia. Por ejemplo, el texto más antiguo de todos describe nuestro mundo como una cárcel, una idea muy de los gnósticos. También dice que María recibe un conocimiento secreto, una gnosis, directamente de Jesús. Y para rematar, describe su alma como masculina y femenina a la vez. O sea, ideas súper radicales que nos dicen que estas historias nacieron en los rincones más, digamos, experimentales del cristianismo primitivo. El camino que siguieron estas ideas es fascinante. Primero, un silencio total por parte de los grandes teólogos. Luego, estas historias, prohibidas, se vuelven súper populares entre la gente. Tan populares que la Iglesia empieza a celebrar fiestas basadas en ellas. Después, algunos escritores corrigen las historias, les quitan lo más raro y las hacen sonar más oficiales. Y al final, aunque con mucha cautela, la idea principal, la de la Asunción, termina siendo aceptada. Es increíble. La fe de la gente termina moldeando la doctrina de la institución. Y esto nos lleva a la conclusión principal. Quizás el error está en la pregunta inicial. A lo mejor, buscar la tumba histórica de María es buscar algo que no existe. Porque estas historias, con todo y sus contradicciones, no son reportes periodísticos del siglo I, son otra cosa. Son fe hecha cuento, son teología en forma de narrativa. Son el espejo de cómo las primeras comunidades cristianas intentaban entender a María, y en ella ponían todas sus dudas, sus esperanzas y sus ideas sobre Dios. Al final nos queda esta pregunta en el aire. ¿Será que la obsesión por encontrar una única verdad histórica, un solo lugar, nos impide ver lo más valioso de todo esto? Quizás el tesoro no es encontrar una tumba, sino entender lo que todas estas historias, tan diferentes entre sí, nos revelan sobre algo mucho más grande, la increíble y fascinante evolución de la fe.